Hola, buenas noches a todos, esperando que estén muy bien y quien quiera pues compartir este audio, bueno, más bien quien quiera escuchar este audio, pues vamos a darle seguimiento a esta lectura que hemos estado comentando a lo largo de pues hace unos días. Como les comentaba el día de ayer, pues vamos a darle seguimiento a esta lectura tan importante sobre el documento Aportes de México a a la medicina, ¿verdad? Y ayer, bueno, estuvimos hablando sobre las cirugías, ¿verdad? Cómo eran las cirugías en ese tiempo. Eh, Esta es la cuarta entrega que tenemos el día de hoy y el tema de hoy es la salud pública, ¿verdad? La salud pública en el México prehispánico, cómo era manejada por, sobre todo por el imperio mexica, ¿verdad? Entonces vamos a darle seguimiento a esta lectura, esperando pues que si no tienen tiempo de escucharla en estos momentos, pues como saben queda grabada y la pueden escuchar posteriormente. Son cuatro, con esta es la cuarta parte de este documento. Entonces hoy es la salud pública. Entonces nos dice el autor, dice, como será fácil comprender, la terapéutica que surge de esta concepción de la medicina y la enfermedad tiene que ser forzosamente muy diferente de las concepciones europeas. Y bueno, ya conforme hemos nosotros estado viendo, ¿verdad? El concepto de salud y de medicina era totalmente diferente al que manejaban en Europa en aquel tiempo. Y nos dice, pero diferente no significa de ninguna manera inferior. Esta parte es importante recalcar. Se analizará más adelante la relativa escasez de epidemias. Fíjense, esta parte es importante. Igualmente, el análisis de determinados datos permitiría inferir, o sea, suponer que la edad promedio que alcanzaban los mexicas podía rondar alrededor de los 37 años en las clases más altas y en las ciudades, lo cual resulta sumamente reducido en comparación, obviamente, ¿verdad?, con las perspectivas actuales, pero bastante admirable si se compara con el dato que la expectativa vital de un francés del siglo XVI era de apenas 30 años. Entonces, como podemos ver, 7 años más la esperanza de vida de los mexicas, ¿verdad?, que los europeos. Por supuesto, es necesario incorporar el impacto de las guerras en estas cifras tan bajas. Como ya hemos venido comentando, ¿verdad? Las guerras tenían una incidencia importante en la reducción de la población. Pero es importante, igualmente notable, la diferencia en favor del pueblo mexica frente a la civilización europea. Una posible explicación de esta diferencia reside en la salud pública. En este aspecto, los mexicas y la mayoría de los pueblos mesoamericanos mostraron un grado de adelanto notable. Entonces, bueno, es importante mencionar. En prácticamente todos los pueblos del México prehispánico se encuentran pruebas diversas de un verdadero culto por la higiene personal. Ojo con eso, porque ese tema es importante. En este sentido, la omnipresencia del temazcal, ¿verdad? Aquí entra el temazcali o casa de vapor, es apenas un simple indicio. Tanto en Teotihuacán como en varias ciudades mayas, sobre todo en Palenque, eh, aquí se aprecian sistemas de conducción de agua que hablan de redes muy importantes capaces de surtir a la mayoría de los edificios importantes de la ciudad, ¿verdad? Entonces es importante cómo se van dando estas situaciones, ¿verdad? En la cuestión de la higiene, porque para los mexicas, bueno, pues la higiene era de vital importancia
para ellos. Entonces, muestra de ello, pues es la complicada red que nos muestran, ¿verdad?, de conductos que llevaban el agua a diversos lugares para que la población, pues obviamente, tuviera acceso al líquido vital. Entonces, aquí vemos que se surtía a la mayoría de los edificios importantes de las ciudades. El análisis de estos sistemas ha persuadido a muchos autores que existían dos redes con funciones específicas. La provisión de agua por un lado y su eliminación por el otro. Entonces ya estamos viendo aquí un sistema de drenajes, ¿verdad? De entrada de agua y salida de agua. Se han descubierto sumideros y sistemas de conducción dentro del mismo, dentro mismo de las casas, ¿verdad? Al interior de las casas, o sea que ya había una red de drenaje. En Palenque, por su parte, Bustamante y Herrera describen construcciones que fueron aparentemente letrinas, mientras que otros autores han hallado restos análogos en otras ciudades prehispánicas. En Rancho La Ventanilla, por ejemplo, que hablarían de estructuras destinadas al manejo de este tipo de excretas. Entonces estamos viendo ahí cómo ya había ese principio de drenaje. La higiene bucal, por otra parte, ocupaba un lugar importante en las prácticas diarias, siendo costumbre inculcada de manera insistente por las instituciones de enseñanza. Igualmente había determinadas prohibiciones y precauciones en el comer que debían ser cuidadosamente observadas con el objeto de prevenir enfermedades. Ya estamos hablando aquí, ¿verdad?, de un sistema preventivo de las enfermedades. Entonces vean ustedes cómo resulta importante ya este sistema de prevención de la enfermedad. Los mexicas habían diseñado un dentrífico confeccionado a base de una mezcla de ceniza con miel, cuya utilización estaba muy difundida. El Libelium, ¿verdad?, de Martín de la Cruz, el del que comentamos muy al principio, ese libro, ¿verdad?, contiene también una serie de recomendaciones sobre productos herbolarios destinados a curar el mal aliento. Entonces, en la actualidad podemos ver, y no en la actualidad, sino también en otras culturas, ¿verdad?, que se ocupaba mucho el clavo, por ejemplo, los árabes ocupaban mucho el clavo para perfumar la boca, los hindús también. Entonces aquí había una gama de productos herbolarios destinados a cuidar el mal aliento. El manejo de residuos parece haber sido disparejo en las diversas ciudades que hallaron los españoles a su llegada. Excavaciones diversas hablaban de la costumbre de enterrar basura en los traspatios de las casas, ¿verdad? Y existen diversos indicios de que había alguna disciplina en el sentido de arrojar los desperdicios en sitios especialmente diseñados para ello, lejos de las ciudades. Entonces ya aquí estamos viendo también un sistema de captación de residuos, ¿verdad? Al menos enterrarlos. En Tenochtitlan, sin embargo, existen evidencias de que la eliminación de basura se había transformado en un problema suficiente como para provocar la acción de las autoridades. Los templos y lugares públicos eran aseados con regularidad y los edificios pintados de blanco con frecuencia, con los beneficios higiénicos consiguientes. Aquí nos dice que Torquemada, ¿verdad?, habla también de la existencia de braseros públicos instalados para cooperar precisamente con la eliminación de detritus y la existencia de brigadas de hasta 1000 personas por barrio dedicadas al mantenimiento de la limpieza pública. ¿Qué tal? Aquí nuevamente los europeos recién llegados debieron hallarse ante un contraste impresionante, ya que sus propias ciudades del siglo XV y principios del XVI distaban mucho de ser dechados de limpieza,
de la misma manera que el cuidado de su propio cuerpo era francamente primitivo. Hay que recordar, ¿verdad? Sobre todo a Luis XV o XVI, no estoy muy seguro, pero bueno, que se bañó parece que 2 veces en su vida. Entonces, imagínense cómo estaba, por eso tantas enfermedades en ese tiempo en Europa, ¿verdad? A diferencia de lo que pues estaba sucediendo aquí en nuestro país, ¿verdad? Eh, si se le compara con la preocupación casi obsesiva de los pueblos de América respecto de su higiene personal. El ritual de Moctezuma Xocoyotzin, por ejemplo, incluía 4 baños diarios. Entonces, 4 baños diarios. Parece probable, como lo sugiere Carlos Viesca Treviño, que las concepciones religiosas contrastantes del europeo y del americano pudieran haber afectado de manera decisiva las actitudes ante el cuidado del cuerpo. El cristianismo medieval europeo tendía a despreciar esta parte física del hombre, atribuyéndole inclusive muchos pecados, ¿verdad? Mientras que el náhuatl de la misma época le atribuía un valor especial, ya que lo consideraba un reflejo y representación del cosmos. Entonces estamos viendo aquí dos visiones distintas del cuerpo humano, ¿verdad? El valor de estas medidas de tipo higiénico puede verse en un hecho que, si bien no tiene el valor de una comprobación científica, sí resulta muy sugerente. Casi no se han hallado indicios de epidemias, ojo, en la mayoría de los centros poblados prehispánicos, con anterioridad a la entrada de la peste, desconocida en América y tristemente, ¿verdad?, aportada por los españoles. En otras partes del mundo, la huella más clara de una epidemia grave es la existencia de cantidades de inhumaciones colectivas en las cuales los cuerpos han sido enterrados sin beneficio de ritual funerario alguno. Este tipo de inhumaciones está prácticamente ausente en Mesoamérica, a pesar de que las situaciones propicias para el desarrollo tuvieron que enfrentar ciertamente a la fiebre amarilla, tal como le ocurrió a la de Lesseps en el primer intento por construir el Canal de Panamá. Aparentemente habría sido conocida en América una enfermedad similar a la fiebre amarilla, pero sin la virulencia de la variedad poshispánica. Seguramente esta fue traída de África por esclavos negros. La única epidemia de grandes proporciones que parece haber afectado a México antes de la llegada de Cortés parece haberse producido entre los años de 1450 y 1456 en el altiplano central. Por los indicios que se tiene, podría haberse tratado de algún tipo de influenza, pero resulta también claro que sus consecuencias fueron multiplicadas por el hecho de que la región atravesaba un periodo excepcional de sequía, con la consiguiente escasez de alimentos y un grave problema de desnutrición que significó obviamente el debilitamiento y por ende la labilidad de grandes sectores de la población. Entonces, vemos nosotros que sin ir más lejos, ¿verdad? La construcción también de, perdón, ya me perdí aquí en la lectura, pero bueno, dice que estábamos hablando de las epidemias, ¿verdad? Entonces dice, sin ir más lejos, la construcción de una pirámide es el tipo de obra de ingeniería monumental que debe recurrir a grupos muy numerosos de trabajadores durante periodos prolongados en condiciones precarias de vivienda y con todas las circunstancias que pudieran agravar la propagación de enfermedades. Entonces, de las grandes pirámides mexicanas, ¿verdad? O teocalis, ¿verdad? Bueno, aquí le llaman pirámides, muchas se hallan en zonas tropicales donde los padecimientos infectocontagiosos gozan de condiciones excepcionalmente favorables para su transmisión. Sin embargo, son muy pocas las inhumaciones halladas en las inmediaciones de estas pirámides, que pudieran sugerir estragos por epidemias. Es más, no hay indicios de una mortalidad superior a la normal.
a pesar de que los cálculos realizados en torno a las dos grandes pirámides de Teotihuacán indican que deben de haber trabajado en su construcción contingentes de hasta 20,000 personas. Como dato comparativo, vale la pena señalar que el primer intento de construcción del Canal de Panamá, en el que trabajaron en el que trabajaron menos personas y que contó con una medicina supuestamente más avanzada, pues fracasó, ¿verdad? Fundamentalmente a lo que comentamos hace rato, a la fiebre amarilla. Entonces, existe evidentemente una contradicción entre el carácter relativamente avanzado de la salud pública con la consecuente baja incidencia de epidemias y la expectativa de vida relativamente baja, por más que haya sido mejor que la europea en su época. Y nos dice aquí cuáles eran las causas de mortalidad en los pueblos indígenas de América. Al ya mencionado factor de las guerras, ¿verdad? Lo que estuvimos comentando el día de ayer, habría que agregar un problema que aparentemente la medicina americana no pudo solucionar y fue la elevada mortalidad infantil. Infecciones gastrointestinales y respiratorias, sumadas a enfermedades eruptivas, fueron las responsables de numerosas muertes entre los menores de 4 años. Entonces, vean ustedes que a pesar de que había una esperanza de vida alta en comparación con la europea, ¿verdad? 37 años aquí en México, ¿verdad? Entonces, había sí ciertamente una alta mortalidad infantil. Entonces, es importante comentar eso. Y a propósito, también ellos ya manejaban la odontología. Aquí nos dice que los tratamientos dentales practicados en diversos pueblos de América incluían las principales de las disciplinas comprendidas en la odontología del presente. Se practicaban extracciones, se realizaban incrustaciones, se enseñaba una gama de actividades preventivas de las caries. Ya vimos la mezcla de cenizas con miel que se utilizaba para el cepillado dental, más bien para el lavado de los dientes, ¿verdad? Y se trataba la enfermedad periodontal. O sea, imagínense el grado de avance que tenía en la cultura nahua, ¿verdad? De todas estas actividades, solo la colocación de incrustaciones no tenía aparentemente un fin terapéutico. Entre los mayas, por ejemplo, la costumbre de realizar incrustaciones de pirita estaba evidentemente muy difundida, pero el objetivo era en apariencia puramente estético. Entonces no tenía finalidad terapéutica, ya que las únicas piezas afectadas, por lo menos en los cráneos descubiertos hasta ahora, eran los incisivos y caninos. Los mismos mayas acostumbraban limarse los incisivos haciéndolos puntiagudos. Se desconoce el propósito de esta deformación. La higiene bucal era un capítulo importante en la educación de los niños. Igualmente se habían diseñado instrumentos de palo recortados adecuadamente para permitir la remoción del sarro. La utilización de fármacos era limitada, pero los pocos productos empleados parecen haber tenido alguna eficacia. Las hojas de tabaco, previamente calentadas y enrolladas, mitigaban el dolor cuando se colocaban sobre la encía inflamada. Entonces, pues esto se debe a la acción de los alcaloides, ¿verdad? O dentro de una cavidad especialmente molesta. La leche de las raíces de la xochitl tenía un efecto similar, como así también medicamentos más complicados. Sin embargo, cuando las medicaciones no daban los resultados esperados, pues sucedía lo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Se extraía la pieza dental. Y fin de la historia. Entonces, el tratamiento de la enfermedad periodontal, por otra parte, parece haberse ceñido a principios similares a las vigentes en la odontología actual, con reducción de surcos o bolsas y resección de encías. Algunos autores sugieren la utilización de algún producto astringente para el tratamiento de encías inflamadas y dientes flojos.
pero el mismo no ha podido ser individualizado. Entonces, muy seguramente, ¿verdad? Se ocupaban pues las plantas medicinales para la enfermedad periodontal. Y bueno, aquí en un pequeño recuadro nos dice que el tabaco y el azochi tienen acción analgésica sobre las encías inflamadas y eran utilizadas como calmantes, según un cromo de el Códice Florentino. Entonces vemos cómo se abordaba la salud pública en ese tiempo y el énfasis que tenía la higiene para los habitantes de las diversas ciudades. Nos habla especialmente de Tenochtitlan, ¿verdad? Y cómo eran los niños obligados a seguir esos protocolos de limpieza y de higiene, así como los rituales de limpieza de Moctezuma, ¿verdad? 4 veces al día sus rituales de baño. Entonces, cosa que pues no creo que suceda en la actualidad, ¿verdad? Pero pues ya vemos ese legado que nos fueron dejando y sobre todo pues bueno que debe estar esos hábitos vigentes, ¿verdad? Esa limpieza debe estar presente siempre, pues, para evitar infinidad de enfermedades y sobre todo, pues, también la higiene personal, que es muy, muy importante. Ya vimos también cómo el cristianismo, pues, le daba una concepción distinta a la limpieza del cuerpo. Entonces, y aquí en estas culturas, ¿verdad? Americanas, el cuerpo era parte vital del cosmos y por ello se le limpiaba, como ya hemos mencionado anteriormente. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura. Eh, Mañana o en esta semana vamos a continuar con la quinta parte de esta lectura, que el capítulo se llama La terapéutica resultante. Entonces aquí seguramente vamos a estar hablando sobre diferentes métodos terapéuticos que se ocupaban para el tratamiento de diversas eh, enfermedades en esa época. Entonces, una terapéutica resultante. Les agradezco mucho a quienes se conectaron el día de hoy a esta lectura tan interesante. Y bueno, pues vamos a estar presentes en estos días, ya también para estar terminando con este documento que está bastante interesante. A todos los que se conectaron, les agradezco muchísimo el favor de su atención y quienes lo vayan a hacer posteriormente, pues también que escuchen esta información, porque es muy importante conocer de dónde venimos, ¿verdad? Cuáles eran nuestras raíces y sobre todo, pues el tema relacionado de la herbolaria y la terapéutica utilizada en ese tiempo, pues es importante y es tema de nuestro grupo. Les agradezco muchísimo, que descansen y buenas noches.